El menú del día en M24. Bueno, a ver, en primer lugar, solamente una aclaración. Yo no formo parte de la comisión, pero justamente en esa comparecencia del ministro Heber y y una delegación grande del Ministerio del Interior, nosotros teníamos varios pedidos de informes y responder del Ministerio del Interior, y entonces fue por eso que concurrimos invitados a la comisión, tanto yo como otros legisladores, aprovechamos la oportunidad. Y justamente, en una de las cosas que yo tenía sin responder de un pedido de informe, le consulté al ministro Heber sobre cómo venía, que nos actualizara la información respecto a aquel artículo que permitía intercambiar información de huella genética, más conocido como información de ADN, con otras organizaciones internacionales. Y el punto era que cuando ese artículo se había tratado en la ley de presupuesto, lo que se introducía, digamos, como nuevo en la ley de presupuesto era que ese intercambio podía ser sin autorización de un juez y sin un previo proceso judicial, que fue lo que nosotros justamente nos opusimos, y bueno, finalmente perdimos y quedó ese artículo de esa manera en la ley de presupuesto, por lo cual le preguntaba al ministro qué tal les ha ido con esto, qué es lo que han hecho. En ese intercambio, el ministro dijo que le gustaría tener un registro de ADN de toda la población, lo cual nos causó, primero, un impacto por entender que hay una contradicción entre un gobierno que se presenta como el bastión de la libertad individual en este país y por otro lado quiere tener una base de datos con el ADN de todos los ciudadanos. Primera contradicción, y me parece que la más importante en esto, ¿verdad? Eso es lo primero que te podría decir. ¿Cuál fue la primera impresión? Acá hay una contradicción muy grande entre el discurso y la acción. Ahora, genera cierta preocupación, ¿no? El hecho de, bueno, ¿cuál es el fin de tener el ADN de toda la población? Exacto. De la misma manera que tenemos muchos problemas cuando preguntamos ¿para qué esto? No solamente en esto, nosotros hay rumbos estratégicos que no son conocidos por la ciudadanía. Entre tantos rumbos estratégicos que no son conocidos por la ciudadanía está ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que...? Y creo que tenemos que ver un poco qué es lo que pasa con la información del ADN. La información del ADN es una información totalmente sensible y privada, ¿no? Como de la información genética es un individuo en forma absolutamente transparente. ¿Para qué? ¿Qué queremos hacer con esa base de ADN? ¿Para qué el Ministerio del Interior quiere tener una base de ADN de la población? Cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando fue también la discusión sobre los artículos de reconocimiento facial en el presupuesto? Es lo mismo, es ¿para qué? Para hacer vigilancia estatal. ¿Para qué quieren nuestro ADN? El Ministerio del Interior lo va a utilizar ¿con qué fines? Ellos dicen que con fines criminalísticos, pero ¿con fines criminalísticos en qué contexto? Y hago siempre un paralelismo con el reconocimiento facial, ¿no? Cuando yo implemento verificación facial para ver si puedo entrar o no al estadio de fútbol, yo sé que me voy a exponer a eso y doy mi autorización. Lo que obtengo a cambio de brindar mis datos biométricos es poder ingresar al estadio de fútbol. Ahora, en el contexto en que se votaron aquellos dos artículos famosos en el presupuesto sobre el uso del reconocimiento facial, no sabíamos para qué. ¿Lo van a utilizar para saber si yo fui quien pasó a las 5:25 por 18 y Ejido? ¿O lo van a utilizar en el caso de que en algún momento se requiera entender dónde estaba Silvia Nane ese día a esa hora? ¿No? Hay para qué que no es tan claro. Nosotros entendemos que tanto eso, como digamos los datos biométricos, como los datos genéticos, mucho más, es información sensible. No hemos tenido, no se habilitó un debate ciudadano cuando se dio esto del reconocimiento facial, cuando estamos intercambiando ADN sin una orden expresa judicial. Y ahora, además de eso, queremos una base de datos de ADN de la población. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué quiere el ministro Heber tener una base de datos? Por otro lado, y te pongo un punto más,
los artículos del presupuesto sobre reconocimiento facial se votaron. Hubo datos biométricos que pasaron de la Dirección Nacional de Identificación Civil a una base de datos en el Ministerio del Interior. ¿Ustedes se acuerdan que hackearon la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y nadie sabe dónde están estos datos? Le pregunté también al ministro Heber, me dijo no se llevaron nada. ¿Cómo sabemos que no se llevaron nada? Tuvieron que bajar el sitio de línea porque no tenían elementos de seguridad para preservar esa información. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué estamos hablando de eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Es que después queremos segmentar a la gente de acuerdo a sus características genéticas? ¿Qué queremos hacer? Senadora, usted estos planteos ya había hecho algunos de ellos mediante un pedido de informes, cuales no fueron contestados y por eso fue que asistió justamente a esta comisión. ¿Qué pasos tiene previsto dar de ahora en más? ¿Acceso a la opinión, a la información pública? ¿Cuáles son los pasos que avisora tomar para tener estas respuestas que usted pide? Bueno, ya tomamos esos pasos y es que pedimos que el Senado se haga tome como suyos esos pedidos de informe, con lo cual eso habilita un otro trámite al cual no se puede solicitar prórroga. Entendemos que esto básicamente quizá no sea una cuestión de información pública, sino que tenga que ir por el lado, digamos, de que el Senado de la República reitere ese pedido de informe, cosa que ya hicimos y ya hicimos esa parte del trámite, digamos. A ver, una cuestión que creo que es importante saber es que en esos pedidos de informe, nosotros, queremos ser muy responsables en esto. Honestamente, lo que más te diría nos motiva es la responsabilidad pública de garantizar las libertades civiles. Entonces, lo que hicimos, de hecho, en esos pedidos de informe, les dijimos, miren que si ustedes no nos quieren responder en forma escrita, por una cuestión de confidencialidad, porque hicimos preguntas respecto a cómo se había categorizado ese incidente de hackeo, respecto a qué medidas se iban a tomar, cuál era el plan para poder preservar esa información, le dijimos, nos vamos hasta el Ministerio del Interior. Yo les dije, yo me voy hasta el Ministerio del Interior, me siento con ustedes nos cuentan, porque lo que queremos obtener es la información, para poder entender qué es lo que se va a hacer con eso, y poder entender y poder, digamos, cumplir ese rol fiscalizador que es el que le corresponde al Parlamento. Ya te digo, conclusión, hicimos una solicitud al Senado para que el cuerpo haga suyo ese pedido de informe y estamos esperando la respuesta. Yo me adelanté el otro día y les dije, como no me han respondido y me parece que es información que tenemos que tener, aprovecho la comparecencia del ministro para hacer esta pregunta. Ustedes habrán visto la versión taquigráfica pública que el ministro no respondió absolutamente nada de lo que le preguntamos. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.